Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 21 al 30. Los brazos de Estia rodeaban su cuello, pero gracias a su cuerpo ligero y pequeño, Keyaru apenas sentía peso. Aún así, este tipo de contacto cercano, no había forma de que pudiera ser real sin una cierta sensación suave mezclada. Y en un sentido muy real, lo que sintió fue la noble y recta presencia de la propia Estia. La rodeó con un brazo y luego le hizo una seria sugerencia sobre a dónde ir. ¿No deberíamos comer primero? Nuestra exploración de hoy en la mazmorra fue bastante fructífera. Aprecio mucho todo lo que ha hecho por mí últimamente, Lady Estia, así que me gustaría invitarla a comer. La mirada de Estia se posó en el rostro refinado de Keyaru. Había estado muy ocupada estos días. Incluso Hefesto había dicho que desde que había reclutado a un miembro de la familia, era como si se hubiera transformado en otra persona. Pero ese cambio fue para mejor. Ser un dios implicaba asumir las responsabilidades de un dios, pero no podía hacer mucho. Se despertaba temprano todos los días para trabajar y llegaba a casa al anochecer agotada. La fatiga era inevitable. Sin embargo, al escuchar sus palabras ahora, Estia sintió que tenía energía infinita. Cada vez que recordaba cómo había encontrado a Keyaru, su corazón se llenaba de gratitud. Había tomado la decisión correcta en las circunstancias equivocadas. Por supuesto que deberíamos celebrarlo con un banquete. Estia asintió enfáticamente, luego negó con la cabeza y agregó: pero debería ser yo quien pague, pase lo que pase. Keyaru, te sugiero que guardes el dinero que ganaste hoy. Lo necesitarás para mejorar armas y armaduras. Entiendo tus sentimientos. Habrá muchas oportunidades en el futuro. Entonces hagámoslo a mi manera. Ante la determinación de su rostro, Keyaru no insistió. Sin embargo, su mirada se desvió más allá del escaparate de una armería cercana, y cuando vio la figura que estaba dentro, sintió como si lo hubieran pillado con las manos en la masa en algún asunto. Comparada con la pequeña Estia, la mujer del interior era mucho más alta. Tenía el pelo corto y carmesí, y un parche muy distintivo le cubría el ojo derecho. Una blusa blanca y unos pantalones negros le sentaban bien, a juego con unas elegantes botas negras de tacón alto. Hefesto. Por supuesto que la reconoció. Dirigía la cadena de armería más grande de Horario. La mejor amiga de Estia, aunque a menudo la explotaba unilateralmente en sus negocios. El arma que Keyaru usaba en la mazmorra era una de las lanas que Estia había obtenido directamente de Hefesto. Horario podía ser el centro del mundo, pero en realidad la ciudad no era tan grande. Y considerando lo cercana que era a Estia, no era extraño que Keyaru se la encontrara. Aún así, no esperaba que su primer encuentro con Hefesto fuera así. Señora Estia. Esa persona, Estia soltó su cuello y siguió su mirada. Allí estaba una figura muy familiar dentro de la tienda, con los brazos cruzados. No es que le diera vergüenza aferrarse a Keyaru. Ella simplemente no había controlado sus emociones cuando lo vio regresar sano y salvo, y en su emoción, accidentalmente dejó caer todos los volantes que había estado repartiendo. Iré a explicarle las cosas a Hefesto. Ah, cierto, Keyaru, ¿quieres venir a conocerla? Es la diosa de la herrería de Horario y mi mejor amiga en el cielo. El arma que estás usando ahora fue hecha por su familia. Si es posible, me gustaría. Quizás necesite un arma personalizada más adelante, y con la llegada de Lady Estia, eso facilitaría mucho las cosas. La impresión que Keyaru tenía de Hefesto era decente. Era una diosa del mismo bando que Estia, y dado que su futuro estaba en Horario, ampliar sus conexiones solo podía ser beneficioso. Así que la siguió al interior de la armería. Antes de que Estia pudiera siquiera saludarla, la mujer, con el pelo y el parche cubriendo la mitad de su rostro, pero incapaz de ocultar su aura imponente, ya observaba al chico castaño con curiosidad. Hefesto se volvió hacia Estia con un tono burlón. ¿Entonces este es el Keyaru del que has estado hablando hasta por los codos estos últimos 2 días? Así es. Al mencionar su nombre, Estia instintivamente enderezó la espalda. Este era el chico que la había elegido a pesar de las duras condiciones, que entrenó sin descanso, que soportó sus heridas en silencio para que ella no se preocupara.
rebosaba de orgullo. En cuanto a Keyaru, no tenía mucha experiencia tratando con dioses. Pero sintió que debía explicarle lo de los volantes esparcidos en la puerta. Con una sonrisa de disculpa, dijo: Señora Hefesto, lamento haber estropeado los folletos de su tienda antes. Está bien. Ella lo ignoró con indiferencia. No era como si pudiera decir que arruinarlo todo fuera su especialidad. Aún así, le gustaba que hubiera intervenido para proteger la dignidad de su propia diosa. Sin duda, ciertas cualidades suyas habían conmovido profundamente a Hestia, lo suficiente como para hacerla cambiar de opinión. ¿Cómo te funciona el arma? Perfecto. Sobre todo, contra los monstruos de la mazmorra. Sin él, quizá no habría regresado sano y salvo. Su tono era serio. No exageraba. Con solo su magia curativa, no habría sido más que un simple apoyo del grupo. Menos mal. Si te hubieras metido en problemas por armas, sé quién me habría regañado. Hefesto negó con la cabeza con una leve sonrisa. Considerando la miserable situación financiera de su amiga, decidió que esto podría considerarse una recompensa para Keyaru por inspirar tal cambio en Hestia. Añadió: si alguna vez se te daña un arma, llévala a uno de los herreros de mi familia para que la repare. Y si quieres comprar armas nuevas, puedo hacerte un descuento. Era una de las pocas maneras en que podía ayudar. Dado que cada arma se fabricaba con el sudor y el esfuerzo de su familia, regalarlas habría sido un desperdicio de esa devoción. Keyaru no esperaba que el simple hecho de conocer a Hefesto le brindara semejante ventaja. Él tampoco era de los que se negaban. Incluso si su arma se desgastaba por las duras batallas, no necesitaría un reemplazo por un tiempo. Esto le ahorraría mucho dinero. Gracias, señora Hefesto. Ella aceptó su agradecimiento con naturalidad y luego se volvió hacia Hestia. Ya es suficiente trabajo por hoy. Anda, tómate el resto del día libre. Realmente eres el mejor, Hefesto. Hefesto los observó mientras se marchaban. En su breve intercambio, vio a un chico cuyo rostro juvenil ocultaba una madurez que no correspondía a su edad. En personalidad, complementaba perfectamente a Hestia. Pero lo que más la intrigaba era el recipiente que llevaba. Qué tan talentosa era esta niña, que Hestia había acudido a ella esa noche con una seriedad sin precedentes en su voz. Ella tuvo una fuerte premonición. El vínculo enredado e inquebrantable entre ella y Hestia solo se profundizaría aún más debido a la presencia de Keyaru. Hefesto meneó la cabeza. Su voz tenía un matiz de reflexión. Me pregunto, ¿hasta dónde podrá llegar este niño solo? El banquete de celebración se celebró en un restaurante con precios razonables. Con tantos aventureros recién llegados de la mazmorra, no había ni un solo asiento vacío. No habían pedido nada extravagante. Principalmente platos básicos y carne a la parrilla, e incluso Hestia consiguió 2 paquetes de vino espumoso de frutas para llevar. Una vez preparadas las cenas, se marcharon juntas. Para entonces, la noche había engullido todo horario. La brillante luna estaba oculta por densas nubes, dejando solo un tenue rastro de estrellas tenues. Para Keyaru, esto no era inusual. Los últimos días, solía entrenar hasta casi la medianoche antes de regresar a la base de su familia. Pero esta noche se sentía diferente. Ladeó ligeramente la cabeza y vio el perfil perfecto de Hestia, cuyos ojos brillaban con una alegría sin límites. Una brisa pasajera le levantó un mechón del flequillo. Este tipo de vida, de repente ya no te sientes tan mal, ¿verdad? Nada de la rutina moderna, sofocante y acelerada, solo un ritmo más lento de aventuras en otro mundo. Y, lo más importante, tenía a su lado a una hermosa, tetona y eternamente joven diosa. Shakespeare dijo una vez: cuando acompañas a una chica solo a su casa, tienes que tomar la iniciativa. Keyaru nunca había esperado mucho del romance, pero cuando se acercó, su corazón dio un vuelco con una emoción largamente olvidada. Apretó suavemente la pequeña mano de Hestia. Ella no se apartó, pero él podía sentir claramente sus hombros temblando por los nervios. Y luego, sus pasos se hicieron más lentos. La calle principal del sur puede ser difícil de ver de noche, así que, tomarse de la mano es totalmente normal, ¿verdad? Hestia giró ligeramente la cabeza, intentando ocultar su rubor. Ella ni siquiera esperó a que él inventara una excusa. Ella misma le dio una. Como se esperaba de Lady Hestia, piensas en todo. Keyaru se dedicó a adular sin pudor.
Y no se equivocaba. Sin las luces de la tienda, solo la tenue luz de las estrellas iluminaba la calle, haciendo que la visibilidad fuera horrible. No forzó más conversación. Simplemente saboreó el calor de su palma, disfrutando de esta rara oportunidad de caminar a solas con ella. Fue Estia quien finalmente rompió el silencio. Keyaru, ¿cuál es tu objetivo como aventurero? ¿Tienes curiosidad? Para mí, ser aventurero no es solo un título. Es más bien un estilo de vida. Explorar la mazmorra, ganar recompensas y cubrir los gastos diarios. ¿Y después de eso? Inclinó su pálido cuello, con los ojos llenos de curiosidad. Mis pensamientos han cambiado un poco. No lo negó. Mirando a Estia, le habló abiertamente. Si no te hubiera conocido, Lady Estia, mi futuro, simplemente me habría unido a alguna familia al azar, sobreviviendo en horario como un aventurero sin nombre. Estia no interrumpió. Simplemente escuchó en silencio. Pero tuve suerte. Conocerte en horario, me dio ganas de trabajar más duro para mejorar nuestras condiciones de vida. Para ayudar a construir una familia que realmente nos pertenezca. El tono de Keyaru era ligero. Espero que, en el futuro, cuando esté a tu lado, no sea solo como uno de los miembros de tu familia. Se detuvo en el momento justo. Pero él sabía que ella lo había oído. Podía sentirlo en la forma en que su mano se apretó alrededor de la suya, su rostro más rojo que una tetera. Bajó la cabeza, con el corazón latiendo como un cervatillo asustado. Como diosa, por supuesto que podía saber si sus palabras eran ciertas. Y porque eran ciertas, eso era lo que la dejaba tan nerviosa. En el cielo, muchos dioses masculinos la habían perseguido. Pero sus insinuaciones bruscas y torpes solo la hicieron sentir asco. En contraste, la sutil sinceridad en las palabras de Keyaru la conmovió de una manera que no pudo ignorar. ¿Cómo se suponía que debía responder a sentimientos tan genuinos? Quería decir, ya veremos qué pasa. Pero cuando las palabras llegaron a sus labios, cambiaron. Tengo muchas ganas de que llegue ese día. De regreso a la iglesia abandonada, durante la cena, ninguno de los dos mencionó la silenciosa promesa que habían hecho camino a casa. Tras un día de intensa exploración en la mazmorra, las bolas de patata fritas por sí solas no fueron suficientes. Keyaru se moría de hambre, y ahora se atrincheraba sin preocuparse por las apariencias frente a Estia. Los platos eran los mismos que la noche anterior. Pero esta noche, cada bocado sabía diferente. Esta chuleta de cerdo no está nada mal. Siempre que encontraba algo sabroso, Estia cogía un bocado con sus palillos y lo compartía con él. En teoría, seguían siendo diosa y miembro de la familia, pero su relación ya había dado un gran paso adelante. Keyaru incluso probó el vino espumoso de frutas que Estia le había comprado. El alcohol era más fuerte de lo que esperaba. Pero eso fue solo otra peculiaridad del mundo Danmachi. Las conversaciones cotidianas podían, de repente, ponerte cara a cara con cosas que no pertenecían a esta época. Pero en horario, con dioses por todas partes, no era tan sorprendente. La fiesta lo dejó completamente satisfecho. Preocupada de que la comida se enfriara, Estia ni siquiera se había quitado el uniforme de camarera. Casi 2 paquetes de vino espumoso después, sus mejillas estaban sonrojadas. Sus zapatos de trabajo de cuero marrón se habían quitado hacía tiempo. Como un gato dócil, se acurrucó cómodamente en el viejo sofá, con el rostro enrojecido de una manera demasiado tentadora bajo la neblina del alcohol. El ajustado uniforme realzaba perfectamente su figura. Sus pies pálidos y suaves, bien formados y naturales, parecían delicias que Keyaru no deseaba compartir con nadie más. Si su relación hubiera sido un poco más avanzada, él ya les habría extendido la mano para sostenerlos. Pleno y contento, se permitió descansar un rato. Pero no se había olvidado de los negocios. La ventaja de pertenecer a una familia incipiente era esta. Podría pedirle a su dios que actualice su estado en cualquier momento. Tras las intensas batallas de hoy en la mazmorra, ansiaba ver cuánto habían mejorado sus habilidades. Miró a la diosa, que estaba algo achispada. Señora Estia, ¿tiene un momento? ¿Qué pasa? Me gustaría que actualizaras mi estado. Así sabré si puedo adentrarme más en la mazmorra mañana, dijo Keyaru con sinceridad. Déjamelo a mí. Apoyándose en el sofá, Estia volvió a poner sus pies en sus pantuflas y buscó las herramientas necesarias para actualizar un estado.
Una vez que hubiera terminado, ambos se prepararían para descansar. Preparada, se giró hacia el chico castaño, ahora con el torso desnudo tras quitarse la camisa. Tras días de duro entrenamiento como aventurero, el cambio más obvio, ya no parecía frágil. Los músculos empezaban a notarse en su figura. No era algo en lo que normalmente pensara. Pero quizá fuera el alcohol. Estia sentía un intenso deseo de extender la mano. Aún así, el sentido común le decía que no lo hiciera. Ella se subió a su espalda y se sentó a horcajadas sobre él. Con una aguja de plata, se pinchó la yema del dedo. El leve dolor la tranquilizó un poco. Mientras gotas de sangre divina caían sobre su tersa espalda, un suave resplandor se extendió. Mientras la escritura divina comenzaba a transformarse, el corazón de Estia rebosaba de anticipación. Veamos, cuánto has mejorado desde la exploración de hoy, Keyaru. Nombre: Keyaru nivel 1 estado. Fuerza: F322 resistencia. G289 destreza. F307 agilidad. G295 magia. F300 habilidades de desarrollo. Ninguna magia. Curar habilidad. Imitación de curación. Una vez que un aventurero salía del período de protección inicial, su ritmo de crecimiento se ralentizaba. Estia ya se había preparado para ello. Aún así, después de solo un día de intensa exploración de mazmorras, 3 de las estadísticas de Keyaru habían subido a un nuevo nivel. Keyaru, tu crecimiento sigue siendo tan ridículamente rápido como siempre. A horcajadas sobre su cintura, Estia sostenía la hoja de pergamino marrón en sus manos. Sus ojos brillaban con puro asombro. Recientemente había sido bendecido y se había convertido en un aventurero, y ya estaba así de desarrollado. Pero la mala noticia, debido a la naturaleza única de sus habilidades de curación e imitación de curación, no podía compartir su alegría con nadie. Ni siquiera con Hefesto, su mejor amigo. Es realmente rápido. El calor en su cintura y sus sinceros elogios le dieron a Keyaru un destello de satisfacción. Pero cuando ella añadió algo más, su expresión se tornó seria. Se puede hacer más fuerte rápidamente, dijo con firmeza. Pero otras cosas no. Estia ladeó la cabeza, sin seguirlo del todo. Se subió a su espalda para mirarlo, pero la cercanía de sus movimientos hizo inevitable el contacto. Su piel era suave, delicada como la de un recién nacido, y llevaba en su sangre el leve calor del vino, junto con esa fragancia dulce y embriagadora que le era propia. Quiero decir, el crecimiento de nuestra familia puede ser rápido, mi fuerza puede crecer rápido, pero morir rápido en la mazmorra no es una opción. Keyaru apoyó las manos en la cama y se sentó a su lado, con los ojos fijos en el pergamino recién impreso. Los números que lo miraban lo dejaron incluso a él sorprendido. Después de todo, en la historia original, Ace Wallenstein le había pedido a Otar que la entrenara, e incluso con ese brutal régimen solo había ganado unos 200 puntos. Su resistencia no había aumentado. Principalmente porque los monstruos de la mazmorra no habían logrado golpearlo. A este ritmo, alcanzar el rango A en todas las estadísticas no debería ser difícil. Pero llegar al rango S. ¿Puede el talento de una persona común lograrlo? No pudo evitar dudar. En la historia original, Bell, el protagonista, había superado el rango S al SS e incluso al SSS gracias a su habilidad, Argonauta. No había forma de que pudiera replicar ese ridículo truco, ¿verdad? Argonauta manco. Anhelo por Liliruca. Solo imaginar esa tontería hizo que la comisura de su boca se contrajera. En su vida anterior, cada vez que jugaba, siempre llevaba las estadísticas de todos los personajes al máximo por todos los medios necesarios, incluso los más sospechosos. Si el sistema no lo permitía, simplemente lo modificaba, lo rompía, lo engañaba, lo que fuera necesario. No podía minimizar ni maximizar en la vida real, pero aquí en el mundo de Anmachi, ahora que se había convertido en un aventurero, su objetivo estaba muy claro. Lleva cada estadística hasta el límite absoluto. No había necesidad de perseguir las leyendas de horario de crecimiento más rápido. Paso a paso, con constancia, quería al menos calificaciones de rango S en todos los niveles. Saqueo curación. Roba la experiencia del objetivo y haz la suya. Si en este mundo también pudiera robar las estadísticas de un objetivo, entonces superar los límites de los puntajes de habilidad podría no ser imposible en absoluto.
La cosa es que, necesito una explicación razonable. Pero si lo combino con curación, debería funcionar, la idea iba tomando forma en su mente. Pero el problema volvía a surgir. ¿Cómo se suponía que desarrollaría la habilidad en primer lugar? La media docena de vinos espumosos de frutas que había tomado antes no le ayudaban a concentrarse. Y después de un día entero en la mazmorra, el agotamiento lo agobiaba. Justo cuando estaba a punto de guardar el pergamino y girar la cabeza, Keyaru se dio cuenta. Estia, que había estado brillante y animada hace un momento, se había quedado dormida. Ella yacía de lado, con el cabello negro derramándose sobre su mejilla, su respiración constante y regular, y los labios curvados en una leve sonrisa. Pensó en ella trabajando tan duro todo el día. No la despertó. En cambio, levantó con cuidado su suave cuerpo entre sus brazos, asegurándose de que no se cayera de la cama mientras dormía. La noche de Horario fue genial. La cubrió con una fina manta, cubriendo sus curvas, demasiado tentadoras para dejarlas al descubierto. Estaba a punto de retirarse al viejo sofá cuando su voz, temblorosa por el sueño, se le escapó. Ese viejo sofá no puede ser cómodo, mi cama es bastante grande. Impulsado por el alcohol, no se negó. Pero no pasó nada más allá de eso. Sabía que algunas cosas no debían hacerse. ¿Podría realmente el vino común emborrachar a un dios? A menos que fuera el brebaje divino de Soma, Estia no estaba realmente incapacitada. Si hubiera querido despejarse, podría haberlo hecho fácilmente. Cualquier jugador de Galgame conocía este tipo de elección. Si dejas que la cabeza pequeña controle a la cabeza grande, toda la buena voluntad que has construido podría caer directamente a cero. Y la grieta que causaría nunca desaparecería simplemente con el tiempo. Despertar. Con su cuerpo juvenil, mucho más robusto que el de un humano normal, y sin distracciones como el teléfono o la computadora, la agenda de Keyaru era naturalmente estricta. Pero justo cuando se movió, un peso aplastante cayó sobre él. Levantó la manta, y encontró a Estia, sonriendo incluso mientras dormía, aferrada a él como un pulpo envuelto alrededor de su pecho. Con cuidado, liberó su brazo de su abrazo. Pero ella lo abrazaba con tanta fuerza, que era imposible no rozar los mismos símbolos de su justicia divina, provocando una fricción más bien poco científica. No queriendo despertarla, se contuvo y salió después de un lavado rápido. No se dio cuenta de que, debajo de la manta, Estia había escondido su rostro sonrojado. Anoche, realmente bebí demasiado. Al salir de la iglesia abandonada, el sol de la mañana se asomó por las crestas. El aire era fresco y refrescante. El objetivo de Keyaru era claro: volver a la mazmorra, entrenar, ganar dinero y mejorar sus estadísticas. Pero antes de eso, había un asunto que abordar. Sus finanzas habían mejorado un poco, pero subsistir con nada más que bolas de patata fritas durante las duras batallas era miserable. Primero, necesito preparar mis comidas. El conjunto de restaurantes y puestos de comida se encontraba en East Main Street, donde se encontraba la anfitriona de la fertilidad. Al amanecer, muchos vendedores ya estaban instalados, listos para vender a los aventureros que pasaban. Mientras pensaba qué tomar para el almuerzo, una voz sorprendida y burlona vino detrás de él. «Aventurero, ¿vas a entrar al calabozo tan temprano?» Keyaru tenía buena memoria. En cuanto escuchó esa voz suave y juguetona, ni siquiera necesitó girarse para adivinar a quién pertenecía. «Señor. La mina terrestre más grande de Horario». Él no mostró ningún signo evidente de evasión, porque actuar demasiado distante solo atraería su atención. Al girar la cabeza, vio a la muchacha con el uniforme de sirvienta verde hoja de la anfitriona de la fertilidad, con una diadema de encaje blanco en su corto cabello gris. Dejando de lado su identidad oculta, su aspecto era indudablemente de primera. Fresco y amable, sereno, pero con un toque travieso. Si no conocieras la verdadera configuración del mundo de Anmachi, sería fácil para la pequeña cabeza dominar a la grande. Después de todo, había una razón por la que era la chica del cartel de la posada. Keyaru mantuvo un tono informal y la saludó suavemente. «Buenos días. Pero debería preguntarte eso. ¿No es un poco temprano para tu turno en el restaurante?» «No se puede evitar. Hay que preparar muchos ingredientes. Pero, aún así, el trabajo en un restaurante nunca es tan peligroso como la rutina diaria de un aventurero.
Los ojos de Sir se curvaron como lunas crecientes. Ella lo miró discretamente de reojo, con un destello de curiosidad. Sus pálidos ojos grises parecían penetrar directamente en el alma, pero cuando percibió el aroma de esa parte turbia y sombría de él, su interés se desvaneció casi inmediatamente. Bueno, entonces, no te entretendré, aventurero-san. Si llego tarde, mamá mía me regañará otra vez. Pero si alguna vez estás celebrando, recuerda elegir nuestro restaurante, ¿de acuerdo? Que Yaru la observó alejarse, sus pasos ligeros desvaneciéndose entre la multitud de la mañana. Solo entonces sus nervios tensos se relajaron. La razón era simple. Ahora mismo, no tenía forma de resistirse al encanto de Freya, la diosa de la belleza. En la historia original, para reclutar a Belle, cuya alma brillaba pura y deslumbrante, había llegado tan lejos como para encantar a toda la ciudad de Horario, desencadenando incluso un juego de guerra. Un dios como ella era imposible de predecir. La única estrategia de Yaru fue evitar el contacto lo máximo posible. Dejó a un lado los pensamientos dispersos y se concentró en la tarea principal del día. Exploración de mazmorras. Pero primero necesitaba provisiones para el almuerzo. Tomemos algo sencillo. El pan integral era baratísimo, pero seco y sin sabor. Con solo ver su corteza negruzca se le quitaba el apetito. Después de una rápida elección, compró una caja de fideos salteados con pollo ya preparados. Lo empacó en su bolsa de tela y se unió al creciente flujo de aventureros que se dirigían hacia la plaza central, al pie de la Torre de Babel. Los guardias de la familia ganesa mantenían el orden. A diferencia de ayer, Lilirutka no lo molestó. Tras una breve espera en la fila, entró sin problemas por la escalera de caracol que conducía al primer piso. Antes de sumergirme, necesito tener claros los objetivos de hoy. Aumentar mis estadísticas es la prioridad. Eso determina cuántas veces puedo usar curación. Objetivo secundario. Desarrollar habilidades derivadas. Concentrarse demasiado en las habilidades derivadas ralentizaría su progreso general. Pero Yaru sabía una simple verdad. Cuanto antes las desarrollaras, antes cosecharías los beneficios. La curación de transformación y la curación de corrupción podían trabajarse simultáneamente. El primero requirió un sinfín de pruebas y errores para encontrar la forma óptima. En cuanto a la curación de la corrupción, el campo de pruebas obvio era la mazmorra. ¿Y los sujetos de prueba? No aventureros, claro, sino monstruos. Experimentación humana en Horario. Si eso alguna vez saliera a la luz, no solo lo arruinaría a él, sino que también arrastraría a Hestia. Los monstruos deberían estar bien, mientras él los restringiera. Los monstruos eran material de prueba desechable, y en todas partes. Con su objetivo establecido, Yaru se movió rápidamente a través del piso superior y descendió al primer piso de la mazmorra. La primera inmersión de ayer le había permitido familiarizarse con el entorno. No descendía con prisas como otros aventureros, quería monstruos débiles y manejables. Los goblins me vinieron a la mente de inmediato. Frágiles, fáciles de matar. Fuera de la mazmorra, no serían más que una plaga. Material perfecto para experimentos. 2 pájaros de un tiro. Las frutas brillantes de la pared emitían una luz tenue. Sus ojos ya se habían adaptado a la penumbra y sus oídos aguzaban la vista para captar cualquier sonido. Al adentrarse más, Yaru percibió pasos débiles y dispersos. Desenvainó al instante la espada corta que llevaba a la cintura. Ningún aventurero haría ruidos así. Por supuesto que sí, desde el oscuro túnel que se extendía frente a ellos, aparecieron una tras otra varias figuras bajas, de piel verde, con garrotes tachonados de clavos en las manos. No es mala suerte. Sus ojos permanecieron serenos. No planeaba usarlos a todos como sujetos de prueba. De todos modos, la mazmorra generaba monstruos sin cesar. Preparándose, Yaru se agachó, con los músculos tensos. Con sus estadísticas mejoradas varias veces, su velocidad ya era muy alta. 10 metros. En un instante, explotó hacia adelante y su cuerpo se estrelló contra él. Su memoria muscular, afinada en incontables batallas, guiaba sus movimientos. Incluso rodeado, su espada fluía con precisión. Cada golpe cortaba directamente al punto vital del duende, y su filo afilado cortaba cabezas con facilidad. Incluso cuando lo golpeaban, reaccionaba al instante, contraatacando y abatiendo a todos los goblins a su alrededor.
Pronto, solo quedó uno. El duende solitario, con el garrote en la mano, vaciló. Lo harás. Keyaru no tenía piedad de sus enemigos. Su diccionario no contenía la palabra de corazón blando. Los monstruos del otro lado de la línea no tenían derecho a sentir lástima. Ya dominaba el tacto de la espada corta. El arma era una extensión de su propio cuerpo. Cada corte cercenaba las extremidades de los goblins con precisión quirúrgica, pero nunca los mataba por completo. Y entonces, un duende, descuartizado como un cerdo descuartizado, se retorcía a sus pies. Ignorando el hedor, Keyaru se agachó junto a él. Incluso con los brazos y las piernas amputados, los instintos salvajes del goblin se despertaron. Seguía intentando morderlo. Apenas se dio cuenta. Su atención estaba en la curación de la corrupción. En términos modernos, significaba liberar un tipo de energía completamente diferente, una que causaba daños irreversibles a los órganos de un enemigo. Entiendo la teoría. Pero ¿cómo lo logro realmente? La forma en que curación de la corrupción se desenvolvió en este mundo era bastante extraña. Y la descripción que venía con ella no fue de mucha ayuda. Keyaru frunció el ceño y luego miró al goblin. Una idea audaz se le ocurrió. ¿Y si comprimió la energía de la sanación? ¿Liberarla en una explosión destrozaría las células del objetivo? Creo que lo intentaré y veré quién muerde primero. La teoría era sólida. Ahora vino la prueba práctica. Keyaru dominaba desde hacía tiempo el uso de la curación. Cuando la suave luz comenzó a brillar en su palma, reprimió las náuseas y presionó su mano contra el goblin que tenía frente a él. La imagen de sus extremidades cercenadas, momentos antes, apareció en su mente. Keyaru cortó de inmediato el flujo de la magia curativa. Miró las heridas que ahora estaban cerradas y ya no sangraban. Frunció el ceño. El resultado era evidente, y no era lo que esperaba. ¿Dónde exactamente me equivoqué? Magia. Comprender plenamente el concepto subyacente era pedirle demasiado a alguien de la sociedad moderna como Keyaru. En ese momento, me sentí como si estuviera haciendo un examen de ingreso, obteniendo un 0 rotundo y luego mis padres me pagaran un diploma en una universidad secundaria. O como recibir una carta de aceptación de Hogwarts, solo para darte cuenta de que la plataforma en realidad no existe. Si no me equivoco, en el mundo Danmachi, la magia no tiene elementos ni atributos. El ceño fruncido de Keyaru no se aflojó. Solo podía intentar recordar detalles que había ignorado al ver el anime en su vida pasada. El ejemplo más obvio. Riverial Hosalf, la 9 infiernos de la familia Loki. Como la maga más poderosa de Horario, su título provenía simplemente de usar 3 espacios de hechizo para producir 9 efectos diferentes. La magia en sí era más como energía mental pura. Si te quedas sin mente, te mareas. Eso era simplemente el resultado del agotamiento del poder espiritual. Y si, al alterar mi conciencia, pudiera cambiar cómo se manifiesta mi mente, ¿no podría eso transformar la magia misma? Incluso si ignoraba el problema de Estia con Loki, alguien como él, un don nadie en las calles, no tenía ninguna posibilidad de acercarse a Rivería. Él solo podía pensar por sí solo. Por suerte, aún tenía tiempo de sobra. Su mirada se posó en los restos del goblin que tenía delante. Decidió probar si cambiando su enfoque mental podría transformar sanar en el efecto de sanar por corrupción. Obtienes magia de los grimorios. Y ese poder está determinado por los pensamientos y experiencias del usuario. Si así funciona, quizá esto también lo haga. Keyaru estaba preparado para fracasar. Después de todo, intentaba crear una nueva habilidad. Pero mientras retorcía sus pensamientos, intentando deformar la forma del hechizo, el duende, cuyas heridas cortadas ya habían sanado, se retorció frente a él, mostrando sus dientes para morder. Él lo ignoró. ¿La corrupción se cura? Activó la curación. Pero esta vez, no apareció en su mano la luz tranquilizadora de la recuperación. En cambio, su energía espiritual se agotó al instante. La oscuridad lo envolvió y casi se desplomó en el suelo. Pero cuando se tranquilizó y volvió a mirar al duende, con su vitalidad completamente agotada y su cuerpo debilitado al borde de la muerte, sus ojos se iluminaron con triunfo. Lo logré. Con una curación normal, un goblin era simplemente un lisiado sin extremidades.
Pero con Corruptioneal, esta cosa parecía como si sus órganos hubieran sido destrozados desde adentro y su fuerza vital extinguida. Probar una nueva habilidad implicaba apegarse a métodos sólidos, variables controladas y resultados claros. Keyaru terminó con la miseria del goblin con una puñalada limpia, recogió el objeto que había caído y resistió el impulso de presionar más profundamente de inmediato. Lanzar curación por sí solo era agotador. Y añadir curación de corrupción, que modificaba la efectividad de la magia, era aún más agotador. ¿Estás listo para embarcarte en una nueva y brillante habilidad y con la cabeza llena de emoción? Los aventureros que pensaban así solían dejar sus huesos en el calabozo. Ese era el destino de los débiles. Keyaru nunca se permitió olvidar el respeto a esta mazmorra desconocida. Unas cuantas pruebas más. Si los resultados se mantienen, puedo confirmar que curación por corrupción es una nueva habilidad derivada. Encontró un tranquilo pasillo sin salida. Descansó hasta que el mareo desapareció, hasta que se sintió seguro de que podía enfrentar cualquier cosa que la mazmorra le arrojara. Luego reanudó su exploración. Sus objetivos seguían siendo los monstruos más débiles. Siguiendo el mismo proceso, miró a la criatura que se retorcía en el suelo y no dudó. La corrupción cura. La habilidad se activó nuevamente. Ese mareo familiar lo invadió, pero esta vez lo vio con sus propios ojos. El cuerpo del duende, ya medio cortado, se marchitó mientras sus músculos se desinflaban como un globo pinchado. Eso es. Esa es la sensación. La radiante sonrisa de Keyaru no pudo ocultar el cansancio detrás de sus ojos. El efecto de curación de corrupción era absurdamente poderoso. Pero su desventaja era igual de evidente. Consumía su mente y su resistencia a un ritmo aterrador. No se acerca en nada al tipo de poder fácil y aprovechable que ejercía el héroe legendario. Pero cuando pensó en cómo el héroe curativo había aumentado sus estadísticas a niveles monstruosos con Lootingeal, Keyaru se dio cuenta de que no necesitaba preocuparse. Lástima que no puedo conseguir la armadura. Si pudiera, curación de corrupción sería mi mejor carta del triunfo en el mundo de Danmachi. Sobre todo, con la pasiva de esa armadura que evita que tus PS se reduzcan a cero. Si tan solo pudiera ampliar el alcance de curación de corrupción a 1 metro, en lugar de requerir contacto directo con el monstruo. Aún así, su entusiasmo no disminuyó. Porque no se trataba solo de aprender curación por corrupción. También había descubierto el camino hacia el desarrollo de habilidades. Transformación sanar. Saqueo curación. Eran solo señales dejadas por el héroe sanador. Si hubiera recorrido ese mismo camino sin la presión de su entorno, no se habría convertido en más que una pálida imitación. Tengo que forjar mi propio camino como sanador. Con su próximo objetivo claro, Keyaru avanzó más profundamente en la mazmorra, ansioso por aprovechar su impulso y desarrollar transformación curativa, la habilidad que realmente fortalecería sus estadísticas base. Sus valores actuales ya superaban los estándares para los exploradores de fondos poco profundos. Con sus habilidades de combate, además, eliminar a los monstruos que bloqueaban su camino fue casi demasiado fácil. En poco tiempo llegó al límite de la expedición de ayer, el 5.º piso. El silencio era desconcertante. La visibilidad era escasa. No había monstruos a la vista. Keyaru se mantuvo cauteloso. Luego, unas sombras oscuras se extendieron por el suelo. Se fusionaron en formas humanoides. Sombras de guerra, los infames asesinos de novatos. 3 de ellos. No, maldita sea, todavía se están formando. Keyaru había luchado contra War Shadows antes, pero nunca contra tantos a la vez. Y, sin embargo, ni un atisbo de retirada cruzó por su mente. Recordando el método que utilizó para curar la corrupción, él reformuló la habilidad que devolvía un cuerpo a su estado original. Esta vez, se transformó en algo que aumentó temporalmente sus estadísticas. Transformación sanadora. Perfecto. Ahora veamos hasta dónde puedo llegar con mis estadísticas optimizadas. Este audio es propiedad de Universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. El agotamiento de su energía mental no fue inmediato. Al contrario, al activarse la curación transformativa, Keyaru sintió que su estado físico mejoraba. Sus estadísticas se dispararon en todos los ámbitos. Incluso sus células parecían cantar de alegría.
No se precipitó a ciegas. En cambio, se concentró en adaptarse al cuerpo mejorado, asegurándose de no perder su propia fuerza en medio del combate. El tiempo está a punto de acabarse. La transformación curativa viene con un límite de tiempo. Cuando el beneficio desapareció, sufrió un breve estado de debilidad. Así que el plan era muy claro. Usar los 3 minutos de estadísticas amplificadas para eliminar a cada sombra de guerra que tuviera frente a él. La batalla no era un gálgame por turnos. Analizaba constantemente el campo de batalla, evitando ser rodeado. En cuanto encontró un camino despejado, lanzó un ataque decisivo. El aumento de estadísticas le permitió explotar con una velocidad aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, cerró la brecha de 10 metros. Con ambas manos aferró su espada corta con fuerza mientras cortaba la cintura de una sombra de guerra. Su garra estaba a punto de arañarle el hombro. Pero la hoja lo atravesó limpiamente. El monstruo se disolvió en ceniza negra, desapareciendo ante sus ojos. Ese ataque desencadenó una reacción en cadena. Las demás sombras de guerra irrumpieron y sus ataques se combinaron para sellar todas las rutas de escape. No se otorgaron puntos por estilo. A Keyaru no le importaba en absoluto. Sobrevivir era lo único que importaba. Retrocedió bruscamente, agachando el cuerpo, y rodó como un burro para esquivar la embestida. Él retrocedió a toda prisa, abriendo distancia rápidamente. Bastardos persistentes. Se puso de pie de un salto, ignorando el polvo que tenía en la ropa. Si una de esas garras le hubiera dado, ya estaría muerto. Aún así, no todo fue malo. Miró a los monstruos que se acercaban. Su formación se había desintegrado. Eso por sí solo era una buena noticia. 2 cargas más como esa y esta pelea es mía. El tiempo se acababa. Sin dudarlo, Keyaru se abalanzó de nuevo sobre los asesinos de novatos. La adrenalina agudizó su mente al máximo. Los ataques de los monstruos llegaron rápido, pero sus contraataques llegaron aún más rápido. Esquivó sus ataques con asombrosa agilidad, aprovechando cada oportunidad. Su esgrima fluía con fluidez, cada golpe asestado con perfecta precisión. La intensidad de la batalla se alargó cada segundo. Cuando entrelazó sus espadas con la garra de una sombra de guerra, avanzó con fuerza y golpeó con la palma de la mano su cuerpo frío, corrupción curada. Sin cánticos ni preámbulos. Solo efecto directo e inmediato. El cuerpo de la sombra de guerra se desplomó sobre sí mismo, con el brazo flácido e inservible. No pudo volver a alzar las garras. La espada de Keyaru terminó el trabajo. Finalmente, se acabó. Jadeaba con fuerza, el sudor le goteaba, la cabeza le latía con fuerza por el drenaje de su mente. Pero no se cayó. Su mirada permaneció alerta, recorriendo el campo de batalla. No más amenazas. Se desplomó contra la pared de la caverna. El efecto de la curación transformadora desapareció, reemplazado al instante por una oleada de debilidad que amenazó con engullirlo por completo. Y, sin embargo, luchar de esa manera, dándolo todo, era embriagador. Calmó su respiración, sacó un odre de agua de su mochila y bebió varios tragos, todo ello mientras mantenía la guardia en alto. Si aparecieran más sombras de guerra ahora, entonces su única opción sería quemar las últimas fuerzas que le quedaban para retirarse a una zona segura entre pisos. No está mal para una habilidad. Pero mis estadísticas generales siguen siendo mi punto débil. Mejorar las estadísticas rápidamente era una cosa. Pero por la forma en que había estado luchando en la mazmorra, su velocidad de crecimiento ya estaba superando a la de la mayoría de los aventureros en horario. Y, sin embargo, cuando se compara con ese tramposo conejo de pelo blanco y ojos rojos, de repente, su progreso se sintió dolorosamente insuficiente. El apocalipsis del dragón negro estaba cerca. No tenía tiempo que perder. La historia original aún no estaba terminada. Pero todos sabían cómo terminaría. El héroe conejo salvaría al mundo al borde del colapso. Que ya lo había pensado en eso. Pero dejar su destino en manos de otro era ridículo. Lo que quería, lo que necesitaba, era tomar las riendas de su destino. Entonces, ¿eso significa que lo Otingal es imprescindible? No es que rechazara la habilidad en sí. Pero robar estadísticas de otros aventureros. En horario, eso lo convertiría en un fenómeno legendario. Lo convertiría en el enemigo público número 1. Sería como si Freya hubiera encantado a toda la ciudad.
Podría salirse con la suya porque tenía el apoyo de la familia más fuerte. Sin ese tipo de poder, ningún aventurero se atrevería a tirarse un pedo en su dirección. Pero si Luo Tingal alguna vez se descubriera, que Yaru ni siquiera quería imaginar la pesadilla que le aguardaba. Y sin embargo, ¿podrían el talento y el trabajo duro por sí solos realmente permitirle controlar su destino? Él lo dudaba. No tiene sentido pensar demasiado. Todavía tengo tiempo. Ya se me ocurrirá algo. Sacudió la cabeza, despejando su mente. Recogió las piedras mágicas y las espadas de dedo de la sombra de guerra que había dejado atrás. Su boleto para salir de la pobreza. Una vez que confirmó que aún tenía suficiente resistencia para seguir adelante, no se rindió. En cambio, se sumergió más profundamente, decidido a aprovechar al máximo su tiempo. Sin embargo, su energía mental no se recuperaría tan rápido. A partir de aquí, el enfoque se centrará en mejorar sus habilidades de combate, ganar experiencia y aumentar sus estadísticas. La exploración transcurrió sin contratiempos. Ya no había grupos de sombras de guerra, solo Jackbird y lagartos de mazmorra dispersos. Ninguno de ellos podía tocarlo. Solo con técnica, los cortó uno a uno. En los oscuros túneles, el tiempo perdió todo significado. ¿Cuántos monstruos había matado? No pudo decirlo. Simplemente siguió golpeando, grabando los movimientos del combate en sus músculos. Cuando su resistencia se agotó, se retiró a un paso seguro entre pisos. Allí comió, descansó y se preparó para seguir adelante. El botín de hoy no está nada mal. Esta noche, una vez que este actualice mi estado, estaré listo para prepararme para los pisos más profundos. Cada expedición a la mazmorra la tomaba con seriedad. Porque para fortalecerse, mantenerse con vida era siempre su prioridad. A medida que su resistencia y su mente se recuperaban lentamente, abandonó la zona segura. Solo para detenerse cuando un sonido llegó desde más adelante. Keyaru giró la cabeza. Allí, escondida en la esquina de una pared, había una chica con una capa y una mochila enorme de partidario en su espalda, rodeada de aventureros. Y la insignia en el equipo de esos aventureros era inconfundible, el emblema de la familia Soma. ¿HMM? ¿De qué se trata esto? La capa de color marrón grisáceo y la mochila de un tamaño demasiado grande para su pequeño cuerpo no eran suficientes para identificarla. Pero mirando a través de los espacios entre los aventureros de la familia Soma, Keyaru finalmente pudo ver claramente el rostro de la chica. Ella no había usado su magia, probablemente por miedo a que su rasgo único fuera descubierto por los miembros de la familia que la rodeaban. Parecía un gatito aterrorizado, temblando en un rincón. El miedo que irradiaba era real, innegable. Teniendo en cuenta el entorno devastador en el que había estado viviendo, a Keyaru no le sorprendió. Lo más probable es que los adictos de la familia Soma la hubieran atrapado en la mazmorra, desesperados por sacarle algunos valis a un partidario débil para poder comprar más vino. Un protagonista normal intervendría y gritaría: "Lo que estás haciendo está mal". Luego diría algo sobre la amistad y los vínculos, y finalmente vencería a los villanos con el poder del halo del personaje principal. Pero el problema era, que Yaru no era ese tipo de persona. Quería escabullirse sigilosamente, pero los aventureros de la familia Soma le bloqueaban el único camino. Para evitar ser visto, se escondió en un punto ciego y sombreado. Traer la moral moderna al mundo de Anmachi. A horario, donde la ley era la supervivencia del más apartamento. Eso era una receta para el desastre. Y además, ¿Liliruka realmente merecía ser salvada? Esa pregunta lo atormentaba. Ante la opresión, ella había dirigido su odio y venganza contra aventureros no emparentados. Ese tipo de comportamiento es absolutamente inexcusable. No hay forma de encubrirlo. En tiempos caóticos, las personas santas morían primero. Esa era la férrea convicción de Keyaru. Pero claro, las chicas buenas no debían desperdiciarse, y las malas tampoco. Ese pensamiento le dio la respuesta. Podría salvarla, pero no con la dulzura, la generosidad y la bondad del conejo de pelo blanco. No, esta sería la redención del sanador. En realidad, ella es algo así como Setsuna. Ambas fueron víctimas de la opresión. Al recordar a Setsuna del mundo del héroe de la sanación, a simple vista, ella y Liliruka compartían ciertas similitudes.
La había comprado a un esclavista, había curado sus heridas, le había dado la libertad, y su primer pensamiento había sido escabullirse, con la esperanza de salvar su tierra natal. La diferencia en aquel entonces era que su brecha de poder hacía imposible escapar. Pero aún así la oportunidad había caído en su regazo. Ahora, viviendo su segunda vida como el sanador, que ya a menudo sentía que faltaba algo en este mundo Danmachi, todas esas escenas oscuras que solía recrear, no había tenido oportunidad de representarlas. Sin embargo, cuando vio a Liliruka acorralada por la familia Soma, un pensamiento extraño se apoderó de su mente. Cinderella deja que su transformación, entonces tal vez pueda hacerla disfrazarse de Setsuna y apoderarse de su propio futuro. Liliruka estaba acorralada. El corpulento aventurero frente a ella frunció el ceño, con el cuerpo vaciado por años de alcohol. Los aficionados no tenían ninguna posibilidad contra los aventureros. La diferencia era demasiado grande. Sabiendo que no había forma de escapar de la extorsión, Lily se aferró a las mangas de su capa y preguntó con voz temblorosa: ¿Hice algo malo? TCH. El gran aventurero se burló. Para él, los partidarios eran presa fácil. No necesitaba una razón para expulsar a Valis. Su voz fue contundente. Liliruka, no quieres que la vida en la familia se vuelva más difícil de lo que ya es, ¿verdad? Si no, entonces ya conoces las reglas. De verdad que no tengo dinero. Nadie me ha contratado estos últimos días. Su cabeza se sacudía frenéticamente, con el terror reflejado en su rostro. Pero antes de que pudiera terminar, el aventurero le clavó la bota en el estómago. Su pequeño cuerpo se estrelló contra la pared. El dolor la recorrió a pesar de la mochila que la protegía. Ella se acurrucó en el suelo, gimiendo. La bolsa de monedas que llevaba en el cinturón se deslizó, cayendo al suelo y derramando el crujiente tintineo de Valis. Mentir no es propio de una dama. La sonrisa del matón se ensanchó. Se agachó, agarró la bolsa y la abrió, solo para encontrar menos de 2000 Valis. Su rostro se contrajo y escupió al suelo. Patético. ¿Qué se supone que hagamos con esto? ¿Alimentar a los mendigos? Al menos es algo. Regresemos. Dejémosla aquí para que se pudra en la mazmorra. Otro aventurero suspiró, decepcionado. Comparado con otras familias, la familia Soma trataba a sus seguidores como si fueran sacos de sangre, nada más. Mientras tuvieran dinero para comprar vino, nada más importaba. ¿Ética? ¿A quién le importaba? Todos los demás en la familia lo hacían, ¿por qué no? Aunque solo les comprara una copa más, valía la pena. Los matones de la familia Soma se marcharon. Lily permaneció acurrucada en un rincón, abrazándose. Sus ojos brillaban con un odio profundo, pero su plan había funcionado. Había dejado la bolsa de monedas en un lugar visible. Incluso si la golpeaban, mientras el dinero permaneciera, ella todavía tenía esperanza. ¿Cuándo podré finalmente salvar suficientes Valis para escapar de la familia Soma? El estómago le palpitaba de dolor, dejándola apenas capaz de moverse. Solo podía rezar para no encontrarse con ningún monstruo. Su pequeña ballesta por sí sola no pudo salvarla. Pero el destino rara vez escuchaba. Apenas se marcharon los matones, se oyeron nuevos pasos más cerca. Los años en la mazmorra habían agudizado sus sentidos. Sabía que no era un monstruo. Probablemente era otro aventurero, tal vez incluso alguien que lo había presenciado todo. Ella luchó para incorporarse, con la espalda contra la pared, mientras su mano deslizaba una ballesta desde detrás de la mochila de su partidario. Los nervios la consumían. Contuvo la respiración, rezando para que el aventurero la pasara. Pero los pasos se hicieron más claros. La luz de la antorcha se acercó. Cuando levantó la vista, el rostro que vio, era inconfundible. Cabello castaño corto. Rostro delicado, casi gentil. Keyaru. Se quedó paralizada, mirando fijamente. Este era el chico al que había marcado como una oveja gorda fácil. En realidad, no deberían haberse cruzado. Pero sus nervios estaban a flor de piel, su sensación de seguridad se había desmoronado hacía tiempo. La calma era imposible. No dijo nada. Sin embargo, cuando Keyaru se detuvo ante ella, ya había llegado a una conclusión. Sus instintos estaban en lo cierto. Todos los aventureros eran unas sabandijas sucias. ¿Lo viste todo, no?
Resignada, levantó la cabeza con el rostro inexpresivo. Desató su mochila de partidaria y sacó otra bolsa de monedas. Como tirarle sobras a un mendigo. Ella lo arrojó a sus pies, con voz áspera y de rechazo. Es todo lo que me queda. Sácame de la mazmorra sano y salvo y será tuyo. Creo que has entendido mal algo. La desconfianza de Liliruca hacia los aventureros era profunda. Al ver a Keyaru negar con la cabeza con una leve sonrisa, rechazando su oferta, el escalofrío en la espalda se intensificó. No había aceptado el trabajo. Lo cual solo podía significar que su apetito era mucho mayor. ¿Qué entendí mal? Si crees que 5000 balis no son suficientes, una vez que esté fuera de la mazmorra, puedo llevarte a otro lugar para conseguir más. Su ballesta no podía disparar rápidamente. Si no podía terminar una pelea rápidamente, un partidario no tenía ninguna posibilidad contra un aventurero. Y además, este chico no se parecía en nada a la escoria de la familia Sona. ¿Qué aventurero novato llegó al 5º piso de la mazmorra en solo 2 días? Mientras permaneciera con vida, podría seguir ahorrando dinero y un día escapar de la familia Sona. Liliruca se aferró a ese pensamiento, se obligó a aguantar su asco y miró a Keyaru con ojos suplicantes. Si me eliminas, haré lo que sea. Pero las cosas no iban como Keyaru esperaba. Sonrió con indiferencia, pero su mirada era firme mientras observaba a la pequeña. Esas personas de hace un momento, eran de tu familia, ¿verdad? Lily permaneció en silencio. Sabía que su identidad como miembro de la familia Sona ya había sido expuesta. Eso solo podía significar una cosa. Él la veía como nada más que una bolsa de sangre andante. Lidiar con su familia ya era bastante agotador. ¿De verdad tenía que lidiar también con otros aventureros? Oprimido por tu propia familia, eso es patético. Me alegro de no haber aceptado tu pequeña solicitud de alquiler de mazmorra antes. Después de todo, no estaba frente a un dios. Keyaru podía apoyarse en su conocimiento de la historia y asestar un golpe demoledor con un solo comentario. Al notar que sus pupilas se contraían, saludó con la mano. Tranquilo. No soy uno de los aventureros a los que estafaste. Para ser exactos, este es nuestro segundo encuentro. ¿Cómo, sabes eso? Había usado su magia de Cenicienta para disfrazarse. ¿Cómo era posible que él aún pudiera ver a través de ella? Liliruca no lo entendía. Su rostro palideció. La tenía agarrada por el cuello. Lo que significaba, a ella ya no le quedaba poder en este intercambio. Si la noticia de su habilidad se extendiera por horario, ¿cuántos problemas le traería? Solo imaginarlo la hacía temblar. ¿Cuánto quieres, guardar mi secreto? No tengo por costumbre difundir los asuntos de otros. Tenía el control total de la conversación, pero Keyaru no estaba dispuesto a destrozarla por completo. La miró con una media sonrisa. Su rostro delicado y infantil aún tenía tenues vetas de lágrimas. Habló con ligereza, casi con indiferencia. Tengo curiosidad, sin embargo. Si tu familia te trata tan mal, ¿por qué no te vas? No es tan sencillo. Los dioses no interfieren en el funcionamiento de las familias. Ahora todo el poder está en manos de Thanis. Abandonar la familia Soma, tienes que pagar una cantidad considerable de balis. No era exactamente información clasificada. Y cuando Keyaru lo pidió tan directamente, Lily sintió que no podía negarse. Pero responder tuvo un precio. Ahora sabía que ella estaba ahorrando dinero. Eso significaba que podía echarle el ojo fácilmente a su escondite. Pero sus siguientes palabras la dejaron atónita, levantando la cabeza con los ojos muy abiertos. ¿Y qué te hace pensar que, si pagabas lo suficiente, Thanis realmente te dejaría ir? Ella nunca había considerado eso. Pero al recordar el gobierno dictatorial de Thanis y el descenso de la familia al caos a lo largo de los años, la brutal verdad la miraba a la cara. Aún así, no quería creerlo. Porque ahorrar dinero para escapar de la familia era la única fe que la había mantenido con vida tanto tiempo. Creo que, como capitán de la familia, no llegaría tan lejos. Eres demasiado ingenuo. Si está dispuesto a dejar que la familia se pudra hasta este punto, no hay nada que no haga. Sabiendo que necesitaría tiempo para digerirlo, Keyaru no insistió más. Se puso de pie y aplaudió suavemente para atraer su mirada. ¿Debería convertirse en un héroe legendario y decirle que se apodere de su futuro?
No tenía la desfachatez para eso. Pero con esta charla, al menos pudo plantar una semilla llamada a aprovechar el futuro. El dinero no te permitirá escapar de la familia Soma. Piénsalo. Si de verdad estás dispuesto a pagar cualquier precio, puedes venir a buscarme. Liliuka lo miró con ojos complicados. Tuvo que considerar el peor resultado. Apoyándose en la pared, se puso de pie con esfuerzo y volvió a colgar la ballesta en su enorme mochila de apoyo. Ella dudó, dividida entre irse con él o no. Y entonces la voz perezosa del chico castaño le rozó la oreja. Entonces, ¿cuánto tiempo planeas quedarte en la mazmorra? Sus cejas permanecieron fruncidas. El breve intercambio la había dejado con un mar de dudas. Pero por este aventurero, que no había aceptado su dinero, sus sentimientos eran mucho más confusos. Por fin, murmuró suavemente. ¿Qué tipo más extraño? La feroz batalla anterior había agotado gran parte de la resistencia de Keyaru, pero en su estado actual, sacar a Lily de la mazmorra no fue un problema. Incluso con su energía mental recuperándose, incluso sabiendo que Transformational podría fortalecerlo aún más, no tenía intención de usarlo hasta que aprovecha el futuro quedó grabado en piedra. Su habilidad de combate por sí sola fue suficiente para sacarlos sanos y salvos. Las piedras mágicas y el botín que recolectó en el camino naturalmente fueron a parar a la bolsa separada de Lily, adaptándose a su rol de partidario. En cuanto a que Keyaru tuviera su secreto en sus manos, Lily solo deseaba salir con vida y evitar más problemas. Pero sus palabras no la abandonaban. Si estás dispuesto a pagar cualquier precio, ven a buscarme. ¿Podría realmente tener una manera? No hubo respuesta. Pero en su corazón, creía que sí tenía la determinación, aunque eso significara escapar para siempre del atolladero de la familia Soma. El retiro transcurrió sin contratiempos. Para cuando llegaron a la plaza central, el cálido resplandor del atardecer la bañó de luz. Por fin, Lily pudo respirar de nuevo. Ella le entregó la bolsa y le explicó con calma. Estas son las piedras mágicas y los materiales de los monstruos que mataste. Está todo aquí. Si no me crees, compruébalo tú mismo. No hay necesidad. Keyaru le restó importancia con un gesto de la mano. Estaba a punto de irse cuando su voz lo detuvo. Probablemente ya me conoces. Soy Liliuka Arde, una humilde partidaria oprimida por la familia Soma. ¿Cómo debería llamarte? Keyaru. Al ver alejarse a la chica con la enorme mochila de apoyo, Keyaru no se quedó en la plaza central. Se dirigió directamente al gremio de aventureros. Establecer contacto con Lily abiertamente. Objetivo completo. Él ya había plantado la semilla de aprovechar el futuro en su corazón, y ni siquiera necesitaba riego. Una vez que comenzó a dudar de la familia Soma, una vez que confirmó por sí misma que ahorrar dinero solo no podía liberarla, ella vino a buscarlo por su cuenta. Nadie puede rechazar la oportunidad de aprovechar el futuro. Ni siquiera Keyaru. Restaurar la gloria del sanador heroico, ese era su deber. Primero, cambia el botín de hoy por Valis. Después, le pediré a Estia que actualice mi estado. Para entonces, tanto la curación de corrupción como la curación de transformación deberían estar listas. En cuanto a saqueo curativo, libre de la asfixiante presión de la mazmorra, Keyaru finalmente tuvo espacio para pensar en sus próximos pasos, en su rápido crecimiento. Desbloquear un nuevo método de desarrollo de habilidades y obtener la curación por saqueo fue sencillo. La verdadera pregunta era si la habilidad podría funcionar correctamente aquí, en el mundo Danmachi. En el mundo del héroe curativo, la curación por saqueo tenía como objetivo XP y MP. Pero Horario no contaba con un sistema similar. Aquí, las estadísticas de los aventureros podían mejorarse continuamente mediante el entrenamiento, incluso antes de subir de nivel. Solo cuando alcanzaron su techo natural, es decir, cuando alcanzaron el límite de su talento, esas estadísticas dejaron de crecer. Fue entonces cuando la mayoría de los aventureros optaron por subir de nivel a través de Excelia, restableciendo sus estadísticas a cero y bloqueándolas como potencial permanente. La sala saqueo sanación tiene que funcionar son las estadísticas que aún no están fijadas. Mientras controle cuánto tomo, nadie debería notarlo fácilmente. No todos los dioses eran como Estia, actualizando felizmente el estado de sus hijos a diario.
Para la gran mayoría de los aventureros, esto requería largos períodos de entrenamiento y exploración, esperando a que su dios tuviera tiempo de actualizar su fauna. Así que, únete a un grupo de aventureros para explorar la mazmorra, ordeñalos con sanación y usa el combate para obtener ganancias dobles. Ese era el método de crecimiento más completo que podía imaginar en ese momento. Con imitación de Al copiando técnicas de batalla y sanación de saqueo robando estadísticas, si presionaba lo suficiente, podría alcanzar a ese conejo de ojos rojos y pelo blanco. Quizás realmente podría ir a lo seguro y crecer constantemente. Claro, el doble entrenamiento estuvo bien. Pero eso solo mejoraba las habilidades. El crecimiento de las estadísticas seguiría siendo lento. Y ahora que su período de protección de novato había terminado, Keyaru ya lo sentía. El mismo nivel de entrenamiento apenas mejoraba sus estadísticas. A este ritmo, estaba destinado a estrellarse contra la pared. Tuvo que construir una base sólida en cada nivel de aventurero, convirtiéndose en un monstruo de estadísticas paso a paso. Era la única manera de alcanzar la cima de Horario. Y lo que era más importante, si quería que Lily persiguiera su futuro, primero tenía que volverse lo suficientemente fuerte. El plan funciona. Ahora, ¿dónde puedo encontrar una fiesta medianamente decente? Cobró todo lo que había sacado de la mazmorra. Tras estas últimas expediciones, sus ahorros ascendían a 10.000 balis. Por ahora, al menos, el dinero no era un problema. Mientras el anochecer cubría Horario, Keyaru tomó una cena barata para llevar en un restaurante callejero y luego se dirigió por Southern Main Street hacia la base de su familia. Con tiempo para respirar, sus pensamientos vagaron. Los grupos de novatos puros no dejaban mucho espacio para la curación por saqueo. La mejor jugada sería unirse a un equipo de aventureros que pudiera alcanzar los pisos intermedios. Familia Takemi Kazuchi. Recordó a la belleza de cabello negro que lo había ayudado a perfeccionar sus habilidades de combate hace unos días. En definitiva, el grupo de Yamato Mikoto era la combinación perfecta. No eran lo suficientemente fuertes como para arrasar la mazmorra, pero eso significaba que tendría muchas oportunidades de luchar junto a ellos. Y cuando las lesiones inevitablemente se acumulaban, podía usar curar para restablecerlas a su estado inicial, mientras que al mismo tiempo obtenía un poco de crecimiento de estadísticas. Nada mal, en realidad, tiene sentido. Normalmente tendrían que comprar artículos curativos para cualquier cosa seria. Y si no recuerdo mal, cada botella cuesta $500,000 balis. Las trato gratis, me quito algunas estadísticas, me parece justo. Una cosa a la vez. Come, actualiza su estado y luego pasa por Yamato Mikoto esta noche. Cuando regresó al sótano de la iglesia abandonada, Estia ya había regresado del trabajo. En lugar de descansar, estaba ocupada limpiando la habitación. Su uniforme ajustado de taller había desaparecido, reemplazado por un vestido blanco. Gracias al lazo azul que le apretaba el pecho, su justicia se exhibía en todo su esplendor. Su cabello negro, recogido en una coleta y caído sobre el pecho, le daba el aire de una joven esposa. Aunque con ese peinado, parecía una viuda cuyo marido había muerto joven. Dejando eso de lado, la chica que tenía delante era, sencillamente, perfecta. Ella escuchó sus pasos y miró hacia arriba, con los ojos brillantes de alegría. Bienvenido a casa, Keyaru. La mazmorra debió haber sido dura hoy, ¿verdad? Se acercó, observándolo con atención. Pero entonces recordó. Su magia de sanación podía restaurar su cuerpo a su estado original en cualquier momento. Y, esa vena madura en él, eligiendo tratarse solo a sí mismo en lugar de dejar que ella lo vea herido. Entonces Estia lo dejó ir, tomando la bolsa de suministros y la cena para 2 personas que había traído para ambos. La verdad es que no fue tan malo. No me sumergí en los pisos inferiores. Solo me topé con los monstruos de siempre. Keyaru fue directo. El verdadero objetivo de hoy había sido desarrollar las habilidades derivadas de Al. El progreso en las mazmorras había quedado en segundo plano. Después de quitarse la armadura, tomó suavemente la pálida mano de Estia entre las suyas. Comamos primero. Si se enfría, no sabrá igual. Bueno. Estia podía sentir cuánto se había esforzado. La señal más evidente estaba en sus manos. La piel de las palmas estaba más áspera, ya no tenía la suavidad que tenía al principio. Estaba entrenando constantemente, blandiendo esa espada hasta que su carne se endureció.
Y el pensamiento de él enfrentando la mazmorra solo todos los días, le conmovió el corazón. Una vez que las cosas se calmen en la armería, veré si encuentro a alguien adecuado para nuestra familia. Así no tendrás que cargar con todo el peso. No hay prisa. Tener a alguien de confianza facilita mucho la exploración de la mazmorra. Insistió. Pero al oír sus palabras, frunció el ceño ligeramente. Porque, cuando escuchó su razonamiento, sus mejillas se sonrojaron de un rojo intenso. ¿Cómo decirlo? Me gustan las cosas como están ahora. Cada día puedo pasar tiempo a solas contigo, Lady Estia. Solo así, nuestro vínculo puede fortalecerse, ¿verdad? Su hijo siempre tenía una forma de decir esas cosas extrañas y vergonzosas que le hacían arder la cara. El corazón de Estia se aceleró. Volteó la cara y fijó la mirada en la comida humeante que había sobre la mesa. Por ahora, no se atrevía a responder. Pero ella, nerviosa, cambió de tema. Primero comamos. Luego, actualizaré tu estado. Y también, incluso si reclutamos nuevos miembros para la familia, no nos quitará tiempo juntos. Al compartir la cena con una hermosa y pequeña diosa, incluso la comida que habría sido simplemente promedio sabía mejor cuando se combinaba con el hermoso rostro de Estia. Esa satisfacción cálida y rica en carbohidratos, sí, las bolitas de patata fritas no se pueden comparar. Reclinado en el sofá mullido y desgastado, Keyaru miró a la chica acurrucada a su lado como un gato. De repente, sintió la necesidad de extender la mano y acariciarle la cabeza. Pero la diferencia de estatus lo detuvo. El camino por delante es largo y sinuoso. ¿Qué significa eso? Significa que, si quiero acercarme a ti, Lady Estia, el camino aún es largo. También podrías interpretarlo como, mi camino hacia la fuerza aún es largo. En realidad, solo necesitaba explicar la primera parte. El calor se extendió por las mejillas de Estia. No se atrevió a decir nada, así que desvió la conversación, aferrándose a la salida más segura. Keyaru. Déjame actualizar tu estado. Está bien. Nombre. Keyaru nivel 1 estado. Fuerza. F322, 378 resistencia. G289, 319 destreza. F307, 350 agilidad. G295, 331 magia. F300, 375 habilidades de desarrollo. Ninguna magia. Curar habilidades. Curación por imitación, curación por transformación, curación por corrupción. Sus ganancias de estadísticas estaban disminuyendo, pero comparado con otros aventureros en la misma etapa, el talento de Keyaru seguía siendo extraordinario. Un total de 200 puntos ganados. Especialmente su estadística de magia. La velocidad de ese crecimiento solo podía significar una cosa. Su entorno en la mazmorra lo estaba forzando. Había estado usando curación constantemente. Era imposible que sus días de exploración fueran tan tranquilos como él los hacía parecer. Los sentimientos de Estia se enredaron. Pero entonces su mirada se posó en la columna de habilidades. Y antes de que pudiera siquiera culparse, la incredulidad la invadió desde lo más profundo de su corazón. Transformación curativa efecto. Transformación. Aumenta temporalmente todas las estadísticas base, mejorando la capacidad de combate. Corrupción sana efecto. Ignora las resistencias y daña el cuerpo directamente. Las descripciones eran cortas. Demasiado cortas. Y eso por sí solo dejaba claro cuánto potencial tenían. Todos lo sabían. Cuanto más corta la descripción, mayor la libertad. Un beneficio que aumenta las estadísticas temporalmente, sin límite sobre a quien apunta, y cuando se combina con curación, que ya estaba roto, un soporte para todo uso. Esa fue la única frase que le vino a la mente. Un talento de apoyo tan poderoso, capaz de volver locas a todas las familias de horario. Cuanto más fuerte sea el aventurero, mayor será el beneficio de la curación transformadora. La corrupción cura, debe ser una herramienta de autodefensa. Después de todo, las habilidades de desarrollo en el mundo Danmachi incluían todo tipo de resistencias. Pero la curación de la corrupción las ignoraba por completo, interfiriendo directamente con el cuerpo. El desarrollo de habilidades estaba directamente ligado a la experiencia del aventurero. Estia se esforzó por mantener la calma, reprimiendo su entusiasmo. Keyaru. ¿Cómo conseguiste estas dos habilidades?
Es bastante simple, la verdad. Pienso en la curación como un arma de doble filo. Restaura al aventurero a su estado original, pero ¿y si le das la vuelta? Puedes estimular la actividad celular, lo que aumenta temporalmente las estadísticas. La curación por corrupción funciona igual. No lo ocultó. Este era el camino que él mismo había trazado. Preocupado de que no entendiera la teoría abstracta, puso un ejemplo. Riverial Josalf, la maga más poderosa de Horario, uno de los 9 infiernos. Puede tomar 3 habilidades y transformarlas en 9 formas diferentes. ¿Por qué no debería yo poder hacer lo mismo? Y efectivamente, Keyaru tenía razón. Estia asintió lentamente, medio comprendiendo, medio aturdida. La idea estaba clara. Había reinventado Sanar y le había dado nuevas formas. Aunque el ejemplo me dolió un poco. ¿Tenía que ser alguien de la familia Loki? Nada menos que el vicecapitán de esa molesta mujer. Su ánimo se agrió por un instante. Pero, sobre todo, estaba abrumada por su genio. Los elfos tenían una afinidad natural por la magia. Comparados con los humanos comunes, eran únicos. Pero este muchacho, que apenas había sido un aventurero durante algún tiempo y que no tenía un maestro que lo guiara, ya había llegado a este punto. Dejando de lado el crecimiento de sus estadísticas, ¿podría Keyaru ser también un genio nato en el desarrollo de magia y habilidades? Su emoción era imposible de expresar con palabras. Aunque eso significara agotar toda su suerte, conocer a Keyaru había valido la pena. Le entregó el pergamino, lleno de sorpresas. Pero su rostro claro y hermoso no cambió en lo más mínimo. Como si esto fuera simplemente obvio. Keyaru, ¿ya sabías que esto pasaría? Le apretó la mano, esperando una respuesta real. Así es. Lo esperaba. Keyaru sonrió con facilidad. Para él, desbloquear habilidades derivadas era sencillo. Obtener sanación por saqueo. Pan comido. El único verdadero arrepentimiento, no había conseguido los ojos de la verdad. Combinados, esos 2 poderes le habrían permitido llevar la curación por saqueo al límite. En mi tierra natal, hay un dicho. Ser solo sanador no te ayudará a superar la mazmorra. Tienes que crecer en todos los sentidos. Eso es, muy cierto. Estia asintió. Pero sabía la verdad. Las circunstancias de su familia lo habían obligado a seguir ese camino. Reclutar nuevos aventureros ahora no ayudaría mucho. De hecho, un novato sin experiencia en mazmorras podría hundirlo fácilmente. Mejor dejar que siga avanzando solo. La comprensión llegó rápidamente, y con ella, su resolución. Dejaría las decisiones en sus manos. Como diosa, su único deber era la confianza y el apoyo incondicionales. Su sonrisa floreció como una flor de Cecilia, sus ojos brillando como estrellas. Keyaru, ¿cuál es tu próximo plan? Realmente debería decirlo. Por supuesto. Su sonrisa era inquebrantable. Al ver eso, Keyaru no se contuvo. Se aclaró la garganta y preguntó. Entonces, ¿qué tal si duermo con Lady Estia en mis brazos todas las noches? Me refería a la exploración de mazmorras. Sus mejillas ardían de color carmesí mientras agarraba su rostro con ambas manos, teniendo cuidado de no apretar demasiado fuerte. Siempre pensando en eso, y peor aún, decírselo en voz alta. A Estia, no le importó. No era como si se negara si él se lo pidiera en serio. Simplemente, moriría de vergüenza primero. Oh. Casi dije el plan equivocado. Keyaru sonrió tímidamente y luego se puso serio de nuevo. En fin, me centraré en explorar mazmorras. Subir mis estadísticas es crucial. Pero la magia y las habilidades consumen demasiado mi mente. Explorar solo no es eficiente. Tendré que encontrar un grupo al que unirme, como combatiente. Dejó caer la advertencia antes de tiempo. Estia escuchó, complacida por su pensamiento firme y práctico. Pero su curiosidad seguía volviendo al otro plan que había mencionado. Su corazón latía con fuerza. Nunca antes habían abordado algo así. Entonces ella preguntó, tanteando el terreno. Keyaru, sobre ese otro pensamiento tuyo. ¿Puedes decirme cuál es? Él no respondió. O, mejor dicho, su respuesta estaba en su mirada. Claro. Sin disimular. Mirando fijamente sus pequeños y pálidos pies. El arco elegante como una artesanía divina. Piel suave como la de un bebé, brillante como uvas de jade blanco.
Una exquisitez tan exquisita que merecía ser acariciada, jugueteada, saboreada. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.